12, el verso 35, perdón. Si todo lo tenemos, usted me dice amén. Amén. Lo leemos en el nombre de Jesús. Dice: entonces Jesús le dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Y es precisamente en estas últimas palabras donde vamos a estar reflexionando en esta hora. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Ayúdame a orar. Padre amado, venimos en el nombre de Jesús dándote gloria, alabanza solo a ti, Señor. Ayúdanos en esta noche a traer el consejo de tu preciosa palabra. Que podamos salir rejuvenecidos siempre, Señor, renovados, con sabiduría, llenos de tu presencia, llenos de amor, llenos de autoridad, llenos de fe, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Diga conmigo: en el nombre de Jesús. Tenga la bondad de sentarse. Gloria damos a nuestro Dios. Aleluya. En esta noche quiero hablar un poco acerca de un título que es el siguiente: los perdidos, ¿quiénes son? Gloria sea el nombre de Jesús. Vamos a estar hablando acerca de los perdidos, ¿quiénes son? Porque yo sé que de alguna manera a veces nosotros ya tenemos una idea, una noción de quiénes son los que están perdidos. Pero ya vamos a adentrarnos un poquito a la palabra de Dios para que nos demos cuenta quiénes son los que están perdidos. Me gustaría comenzar con una pequeña introducción. Yo no sé si usted en más de alguna ocasión, en el tiempo que el Señor le ha permitido vivir en esta tierra, en más de alguna ocasión usted se ha extraviado o se ha perdido en más de alguna ocasión. Déjeme contarle que yo, a manera personal, en muchas ocasiones, no recuerdo tantas, pero en varias ocasiones me he extraviado, me he perdido. Y déjeme contarle la última que me pasó hace un par de años. Me voy encaminando a un trabajo que está hacia el norte, está más allá por San Lucy y todo eso. Entonces pongo mi dirección allí en el GPS de mi teléfono y me voy bien tranquilo, yo confiado, y el teléfono dice sigue por tantas millas, y yo voy bien tranquilo y voy viendo que me voy alejando más y más y más. El reloj va avanzando, pero yo a todo eso no me doy cuenta que estoy perdido, que estoy extraviado. Yo sigo bien tranquilo y estoy viendo de que se va prolongando más el tiempo. Al fin de tanto me va llevando el GPS a un lugar donde está solo prácticamente, a pura pena se mira como una granja por allí. Y veo un portón abierto y me meto ahí, y entonces de repente me caen como 2 carros alrededor, y yo ya empiezo a ver como sospechosa la cosa y digo yo, ¿qué está pasando acá? Entonces, pero a todo eso no he caído yo, a que estoy extraviado. Entonces de repente alguien sale, se baja del carro y me pregunta, oye, ¿qué estás buscando? ¿Qué haces acá? Tú no eres de acá. Y entonces yo le explico, mira, esta dirección la puse en mi GPS y me manda para este lugar. Entonces, ¿qué haces tú? Bueno, yo trabajo con el drywall, le vengo a sellar y todo eso, trabajo para esta compañía y todo eso. Entonces dice, no, esa no es la dirección, estás muy lejos de ese lugar. ¡Wow! Y cuando vengo a poner una vez más el GPS, me doy cuenta que estoy como a 40 minutos de distancia de donde debería ser el lugar. Ya estoy tarde, estoy ya desesperado. Pero al punto que quiero llegar en esta noche es que en más de alguna ocasión, yo creo que más de alguno de nosotros nos hemos perdido, pero casi siempre pasa que mientras no nos hemos dado cuenta que estamos perdidos, pues todo marcha de maravilla. Andamos contentos, felices, pero cuando nos damos cuenta que nos hemos perdido, entonces nos sentimos raros, nos sentimos molestos, nos sentimos como que el día ya no funciona bien, y especialmente si estamos en un lugar posiblemente de peligro o peligroso. Y es allí donde quiero adentrarme en esta noche por algunos momentos. ¿Qué pasa cuando realmente estamos perdidos? Pero hay algo bien importante que me gustaría recalcar en esta noche. Una cosa es estar perdido y no darse cuenta de que estar perdido, y otra cosa es estar perdido y ahora ya me di cuenta que estoy
no en el lugar que debería estar, que estoy transitando por el camino que no debería transitar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Cómo debo manejar o cómo debo reaccionar o cómo debo caminar en este momento? ¿Qué significa estar perdido? Bueno, el diccionario nos dice que estar perdido es cuando una persona se encuentra en una situación de dificultad o posiblemente a veces con peligro, pero de la cual prácticamente es imposible salir de ahí. Entonces nosotros en más de alguna ocasión, en el caso mío, yo me he extraviado, pero gracias a Dios que han habido buenas personas que me han orientado hacia el lugar donde yo debería de ir. Ahora, menciono esto, hermano, porque cuando hablamos de la palabra de Dios, de alguna manera nosotros los que ya hemos venido al camino del Señor, diga conmigo nosotros, los que ya hemos venido al Evangelio del Señor Jesucristo, de alguna manera podemos tener una pequeña idea o noción de lo que significa estar perdido o quiénes son los perdidos. Si yo comenzara a preguntarle en esta noche a cada uno de ustedes, hermano o hermana, ¿quiénes son las personas que están perdidas? Viéndolo desde el punto de vista bíblico. Y lo más seguro es que la mayoría comenzará a decir, yo creo que los que están perdidos son los alcohólicos, los drogadictos, las rameras, los asesinos, los violadores, las que están en la cárcel, todo ese tipo de gente, y quizás eso es lo más común que pasaría por nuestras mentes, porque de alguna manera nosotros creemos que estas personas son realmente las que están perdidos. Pero ya vamos a ver a través de la palabra de Dios lo que el Señor Jesucristo nos dice. Por favor, vaya conmigo al Evangelio de Lucas, al capítulo 19, el verso 10. Glorias sean dadas al Señor Jesucristo. Evangelio de Lucas capítulo 19, el verso 10. Como que se está poniendo ya la cosa buena, ¿verdad? Entonces, si los perdidos no son los violadores, los asesinos, los drogadictos, los adúlteros, los fornicarios, los que hacen perversión, entonces ¿quiénes son los que están perdidos realmente? Bueno, leamos Lucas capítulo 19, el verso 10. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Amén. Dice la Escritura, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que... Lea conmigo por favor una vez más. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Note que el Señor bajó, dice 1 Timoteo 3:16, que el Señor se manifestó en la carne. Filipenses 2:5 en adelante dice que se despojó de su gloria, se humilló hasta lo sumo, y estando en la condición de hombre, amén, se humilló. Ahora note, ¿por qué causa lo hizo el Señor? Sabemos que porque el mundo estaba perdido, y cuando hablamos del mundo estamos hablando de toda la humanidad, estamos hablando de todos los seres humanos que han existido y existen y van a seguir existiendo en esta tierra. Todo se había perdido. Era necesario que el Señor Jesucristo apareciera para redimirnos de cada una de nuestras iniquidades. Note lo que dice Lucas 10, que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es decir, el Señor le vino a buscar a usted, mi hermano. El Señor le vino a buscar a usted, mi hermana. Oiga, pero pastor, pero yo no he sido un asesino, yo no he sido un violador, pero usted estaba perdido. Usted y yo estábamos perdidos. Usted y yo a lo mejor no estábamos practicando muchas de las cosas perversas que practican otras personas, pero eso no justifica o no podemos ampararnos o exonerarnos de que nosotros no somos parte de ese pueblo que está perdido. Note la porción con la cual iniciamos en esta hora. Lea por favor Juan 12:35 una vez más. Evangelio de Juan capítulo 12, el verso 35. Aleluya. Me dice gloria a Dios cuando lo tenga nuevamente. Evangelio de Juan capítulo 12, el verso 35. Dice el Señor: entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Está hablando de él mismo. Andad entre tanto que tenéis luz,
para que no sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. En pocas palabras, el que anda caminando o está viviendo en medio de la oscuridad está perdido, porque no tiene la luz que lo pueda iluminar. Es como nosotros, ¿cómo podemos llevar a cabo la celebración de este culto si no hubiera energía eléctrica? Posiblemente alguno diría, no, yo no voy más con ese calor. Peor, no llego por ahí, ni siquiera me aparece una curana ahí todo feo y todo eso, pero gracias a Dios que tenemos esa luz. De igual manera, en un sentido espiritual, cuando las personas están viviendo, están caminando, están pensando de acuerdo al mundo de las tinieblas, entonces no está la luz morando en ellos, por lo tanto ellos están perdidos. Ahora, note que cuando el Señor habla de los que están caminando en las tinieblas, no está hablando solo de los pecadores, no está hablando solo de los perversos, no está hablando solo de los mentirosos, no está hablando solo de los malos hablados, no está hablando solamente de los vanidosos, está hablando de toda persona que está caminando, que está desenvolviéndose en las tinieblas, está perdido. Dice el Señor, no sabe a dónde va. Y déjeme decirle que nosotros éramos ese tipo de personas. Aparentemente estábamos bien, aparentemente pensábamos bien, aparentemente lo teníamos todo, pero estábamos perdidos y no nos habíamos dado cuenta. Según nuestra mente estábamos caminando bien, pero no era así. De igual manera encontramos miles y millones de personas allá afuera que están perdidos. ¿Sabe que nuestras familias posiblemente pueden estar perdidas? Nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros conocidos posiblemente puedan estar perdidos. Y aún voy a ir un poquitito más allá. Muchos creyentes posiblemente pueden estar perdidos. Pastor, ¿cómo así que los creyentes, alguien que ha conocido al Señor? Sí, porque a lo mejor por algún tiempo ha perseverado, ha caminado en el Evangelio del Señor Jesucristo, pero por alguna razón ha bajado la guardia, ha dejado de ponerse esa armadura. Amén, que habla Efesios capítulo 6 y el verso 10 en adelante. Ya no se pone la armadura, y si no se está poniendo la armadura de Dios, anda encueradito en un sentido espiritual. Anda desnudo, no tiene la cobertura del Señor. A lo mejor ya no está perseverando como debería. A lo mejor ya no está viniendo a la casa de Dios. A lo mejor ya no está clamando. A lo mejor ya no está ayunando. A lo mejor ya no está permitiendo esa sensibilidad al Espíritu Santo de Dios. Entonces posiblemente podría comenzar o ya está caminando en las tinieblas. Porque Satanás, el diablo, anda alrededor vuestro viendo a quién devorar. Ahora, alguien por allí dijo que estar perdido es cuando alguien, cuando no se encuentra donde debería de estar. Repito, alguien comentó por ahí, me gustó esta frase, que estar perdido significa cuando puede ser alguien o un objeto o una cosa no se encuentra donde debería de estar. Por ejemplo, imagínese que se le perdieron las llaves de su casa o las llaves de su carro. Usted anda como loco buscando para allí, para arriba, para abajo y no encuentra las dichosas llaves, las del carro, de la casa. Ahora, el hecho que no encuentre las llaves de la casa no significa que esas llaves no sirven. Sí sirven. Solo que en ese momento, como usted no las encuentra, entonces no sirven. Pero no significa, para usted ya no tienen ningún valor. Pero no significa que esas llaves dejaron de servir. De igual manera, nosotros como creación, como pueblo de Dios, debemos entender que nuestro Dios desea que cada uno de nosotros podamos caminar siempre guiados por el Espíritu Santo de Dios. Pero a lo mejor alguno de nosotros ha dejado de sentir esa sensibilidad, de fluir a la presencia del Señor, y ahora significa que esa persona posiblemente está caminando como perdido. Ha dejado de recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ahora es importante que entendamos que el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor espera que usted y yo reconozcamos
que estábamos perdidos y que ahora solo delante de Él podemos caminar y estar orientados a ver hacia dónde caminamos. Vaya conmigo a Proverbios capítulo 14, el verso 12. Glorias sean dadas al Señor Jesucristo. Proverbios capítulo 14, el verso 12. Aleluya, gloria a Dios. Cuando usted lo tenga me dice aleluya. Aleluya. Proverbios capítulo 14, el verso 12. Aleluya, glorias sean dadas al Señor Jesucristo. Yo creo que alguien estará diciendo, pastor, pero yo ando caminando derechito, yo de mi casa al trabajo, del trabajo a la casa, yo no me salgo. Bueno, esta palabra es para todos. 14, 12 dice la Escritura, hay camino que al hombre le parece. Lea conmigo por favor. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Note cuántas veces las personas pueden decir, yo estoy caminando bien, yo no hago mal, yo no mato, no robo, no miento, me porto bien, trato de hacerlo mejor, pero a lo mejor ha dejado de permitir que el Espíritu Santo de Dios le guíe, le moldee, lo conduzca por donde tiene que caminar. Qué precioso es cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento y aún dentro de la iglesia primitiva, cómo esos hombres de Dios realmente eran guiados por el Espíritu Santo de Dios. Imagínense en el capítulo 8, para mencionarle un ejemplo entre tanto, dice la palabra de Dios que Felipe anda predicando la palabra de Dios en Samaria. Anda con todo predicando la palabra de Dios y de repente el Espíritu Santo le dice, Felipe, aliste sus chivitas porque me lo llevo para otro lado, y se lo lleva para el desierto. Usted lo puede encontrar en el capítulo 8 de los Hechos de los Apóstoles. Allá en el desierto, a lo mejor Felipe dijo, el Señor me va a llevar para otro lugar porque va a estar lleno de gente y más almas van a venir a los pies del Señor Jesucristo. La sorpresa de Felipe, no lo dice la Biblia, yo estoy usando un poquito mi imaginación, pero la sorpresa de Felipe es que cuando va en el desierto, Señor, pero aquí no hay nada. Yo no veo nada, Señor. Bueno, el Señor le dice, ¿ves ese carruaje que va allí? Sí, Señor, allí va un hombre, un etíope, un alma por la cual yo, le dice el Señor Jesucristo, derramé mi sangre en la cruz del Calvario. ¡Wow! Eso es una sorpresa. Eso es ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Cuando Felipe está predicando en Samaria y el Señor le pone ese sentir y le dice, vamos para el desierto, vamos para otro lugar. A lo mejor Felipe pudo haber dicho, Señor, no tengo ganas, o no puedo, o la cosa está buena aquí en Samaria. Mire cuánta gente se está bautizando, mire cuánta gente se está recibiendo el Espíritu Santo, mire cuánta gente se está entregando a los pies del Señor Jesucristo. Pero Felipe obedece la voz de Dios. ¿Me estoy dando a entender? Amén, amén. ¿O qué me dice el hermano Jonás? Cuando el Señor le dice, Jonás, sí Señor, hijo mío, le voy a encargar una misión especial. Wow, y Jonás bien contento. Señor, ¿a dónde me va a enviar el Señor? Bueno, usted va a ir a predicar a una ciudad que se llama Nínive. Nínive, Señor, Nínive, sí, allá va a ir a predicar usted. Señor, pero si allí matan a la gente, le cortan, a los profetas le cortan las manos, las de los pies, de las manos, las orejas, le sacan los ojos, los torturan, le quitan la piel, Señor. Allí va a ir usted a predicar. ¿Usted ha leído esa historia? ¿Qué hizo el hermano Jonás? ¿Se fue a predicar a Nínive? No, hizo lo contrario. Entonces estamos hablando, amados hermanos, de que muchas veces podemos creer que estamos caminando en el camino correcto, pero el final es un final de muerte. Eso aplicó en la vida de Jonás. Jonás dice, no, yo agarro una embarcación y me voy para el otro lado. El Señor le dijo, vaya para el norte, la agarra para el sur, haciendo lo contrario, lo opuesto del Señor. Ahora
nos damos cuenta que Dios tiene preparado algo tremendo para tratar de que este hombre, el hermano Jonás, reaccione y finalmente haga lo que Dios le ha mandado hacer. Estoy hablando, amado hermano, de dejarnos de ser guiado por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Usted se recuerda del hermano Saulo cuando iba camino a aquella ciudad a ver cómo apresaba o continuaba metiendo a la cárcel a aquellos que servían al Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo se le apareció en el camino. ¿Se recuerda esa historia? Está en el capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles. Si usted la quiere leer un poquito más a profundo, le escucha el Señor y le habla, y Saulo escucha esa voz y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Estamos hablando de ser sensibles al Espíritu Santo de Dios. Estamos hablando del hecho de no estar perdido, porque yo puedo creer que estoy bien, pero realmente estoy perdido porque no estoy oyendo la voz de mi Señor. Y Saulo le dice: Señor, ¿quién eres tú? Y el Señor le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y empieza a tener esa conversación, y que le dice: Señor, regrésate por donde venías y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Sabemos que cuando Saulo llega, ya el Señor le ha hablado a Ananías. Ananías le habla, le declara la palabra de Dios, ora por él. Ese hombre está siendo bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, recibe el Espíritu Santo, recibe sanidad y tantas cosas. Pero estamos hablando, quiero que me entiendan esta noche, hermano, estamos hablando de caminar en el camino correcto, siendo guiado del Espíritu Santo de Dios. Ahora, ser guiado del Espíritu Santo de Dios, yo sé que a lo mejor hemos escuchado alguna que otra predicación, y a lo mejor alguien estará pensando: eso es lo más fácil del mundo. Es lo más fácil del mundo, caminarse guiado del Espíritu Santo de Dios. Claro que sí, es lo más fácil del mundo. Entonces no necesitáramos palabras, no necesitáramos venir a la iglesia. Déjame decirle, hermano, que caminar bajo la llenura, bajo la unción del Espíritu Santo, es algo tremendo que va a demandar que nosotros estemos más compenetrados, más cerca de la presencia del Señor. Y cuando digo estar más cerca de la presencia del Señor, estoy hablando de oración, estoy hablando de ayuno, estoy hablando de estudiar la palabra, estoy hablando de venir a la casa de Dios. Si todos los días tuviéramos culto, todos los días deberíamos de estar acá. Estamos hablando de mantener una vida apartada de las cosas de esta tierra y estando más cerca del Señor Jesucristo. Imagínense una pequeña ilustración. ¿Qué pasa cuando nosotros nos llevamos con personas que solo malas palabras dicen? ¿Qué pasa? En cuestión de 5 días, 1 semana, 2 semanas, nosotros, aunque tal vez no la estemos pronunciando literalmente con nuestra boca, pero en nuestra mente ya comienza a fluir ese pensamiento de malas palabras, porque nos llevamos con personas así. Ahora, en un mes, de repente ya se salió Señor, perdóname, pero ya le salió la mala palabra. Entonces, esa es una pequeña ilustración para que nos demos cuenta que en la medida que nosotros pasamos más afanados, más cerca con las cosas de esta tierra, significa que dependemos más de las cosas de esta tierra. Y no me malinterprete, no estoy diciendo que no vamos a tener amigos, no vamos a tener conocidos, compañeros de trabajo o aún familia, no estoy diciendo eso, pero estoy hablando de que en la medida de lo posible que nosotros podemos alejarnos, distanciarnos de todo este tipo de ambiente negativo, entonces eso mismo nos va a motivar a acercarnos más a nuestro Dios. Y si estamos más cerca del Señor, entonces vamos a comenzar a ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. En la medida que nosotros estamos cerca del Señor, el Señor dijo: en la medida que la luz está en este mundo, entonces hay que caminar. Pero cuando la luz sea quitada, entonces la gente no sabe para dónde va. Hay caminos que al hombre le parecen muy bonitos, como muchos no quieren venir a los pies del Señor Jesucristo porque en su mente no están perdidos, están bien.
¿Y para qué voy a ir a la iglesia? ¿Para qué voy a arrepentirme de mis pecados? ¿Para qué me voy a bautizar en el nombre del Señor Jesucristo? ¿Para qué voy a procurar ser lleno del Espíritu Santo? ¿Para qué voy a ayunar? Ese pastor muy extremista que solo ayuno y oraciones y tantas cosas. No. ¿Para qué voy a hacer todas esas cosas? Porque en su interior están todavía perdidos. No se dan cuenta que de la realidad, porque hay algo bien cierto, amado hermano. El hecho que no miremos lo que ocurre en el ambiente espiritual no significa que no esté pasando. Hay cosas que están pasando en el ambiente espiritual y usted y yo necesitamos estar cada día siendo guiados más por el Espíritu Santo de Dios. Ahora, usted y yo somos la luz de este mundo. Usted y yo somos los vasos, los instrumentos que el Señor quiere utilizar para alumbrar, para alcanzar a otras almas que también están perdidos. Yo reconozco que yo estaba perdido, pero gracias sean dadas al Señor Jesucristo. Ahora ya no lo estoy. Le pido al Señor que me ayude cada día para poder estar haciendo lo que me corresponde hacer. Repito, caminar o ser guiado del Espíritu Santo no es tan fácil. Porque caminar o ser guiado del Espíritu Santo muchas veces involucrará enfermedades, sufrimientos, persecuciones, a veces señalamientos, a veces vamos a caer mal por causa de ser guiado del Espíritu Santo de Dios. Yo no puedo ver en el trabajo, la gente empieza a hablar así vulgaridades y yo solo me les quedo viendo serio y me aparto. Y la gente se queda viendo como, ¿y este qué mosca le picó? ¿De qué planeta es? ¿De qué mundo es? O la gente fumando ahí y yo muchas veces le digo, oye, ¿será que puedes fumar en otro lado? La gente se queda. Entonces, posiblemente vamos a caer mal por ser guiado del Espíritu Santo de Dios. Ahora, el hombre natural no lo entiende. Vaya conmigo por favor a Filipenses capítulo 3, el verso 19. Filipenses capítulo 3, el verso 19. Aleluya, gloria sean dados al Señor Jesucristo. Perdidos, ¿quiénes son realmente los que están perdidos? ¿Será que solo las personas perversas son las únicas que están perdidos? ¿O realmente pueden haber cristianos que estén perdidos? Filipenses capítulo 3, el verso 19. Cuando usted lo tenga me dice amén. Amén. Dice la Escritura, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Una vez más, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Entonces el Señor nos está dando ya una gran cualidad o característica, si lo queremos ver así, de quiénes realmente son los que están perdidos. Todas aquellas personas pueden ser creyentes, pueden ser no creyentes, pero que realmente solo están preocupados por sí mismo, por su barriguita, por su familia. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Es decir, solo están pensando en lo terrenal. Ahora, no me malinterprete, no estoy diciendo que no necesitamos muchas de las cosas que hay en esta tierra, claro que sí, pero note lo que la palabra de Dios dice, solo piensan en lo terrenal. Es decir, la casa de Dios, ir a la casa de Dios, si queda tiempo, si me dan chance en el trabajo, si no estoy enfermo, si no tengo un inconveniente. Leo la palabra de Dios si tengo buen estado de ánimo, si no estoy cansado. Oro si no estoy con sueño, si no me fue un día pesado en el trabajo, entonces no voy a orar este día. ¿Me estoy dando a entender? Amén, amén. Solo piensan en lo terrenal. Voy a trabajar duro, perdónenme, no estoy en contra del trabajo, voy a trabajar duro porque quiero esto y esto. Perfecto, todo eso está muy bien, pero incluyamos en esos planes a nuestro Dios, incluyamos en esos planes al Señor Jesucristo, que va a ser mucho que mejor. Cuando incluimos al Señor Jesucristo en nuestros planes, en nuestros proyectos, la cosa va a marchar mucho que mejor. Entonces, pensando solo en lo terrenal, entonces
bueno, yo voy a ver cómo me arreglo, cómo hago esto, hago aquí, hago lo otro y acá, y solo me interesa yo y yo y yo y yo. Entonces, dice el Señor que cuando alguien está pensando solo en lo terrenal, está tan ocupado pensando en primero yo, en tercero yo, en segundo yo, en cuarto yo, tanto así en su yo, en lo terrenal, en lo que hay en esta tierra, que no tiene tiempo para pensar en el Señor. Y si no tiene tiempo para pensar en el Señor, entonces pregunto, ¿está caminando en la luz? No. Definitivamente no está caminando en la luz. Ahora él está caminando en las tinieblas. Y si está caminando en las tinieblas, en Juan 12:35 que comenzamos leyendo, dice el Señor que si alguien está caminando en las tinieblas, por ende está caminando perdido. ¿Por qué? Porque no va a entender nunca la palabra de Dios. Las prédicas posiblemente le van a resultar aburridas. Leer la palabra de Dios, eso va a ser bastante incómodo. Y déjame decirle, hermano, que a veces nos pasan muchas situaciones como al punto de que se nos dificulta, ya sea orar, leer la Biblia y todo eso. Pero cuando nosotros estamos claros en ese punto, nos esforzamos en la medida de lo posible para hacer y llevar a cabo todo lo que necesitamos hacer. Yo le doy gracias a Dios porque, por ejemplo, en mi tiempo libre en el trabajo, a veces en la mañana, por alguna razón, tuve que salir de carrera, ya el tiempo me avanzó, entonces gracias a Dios porque en el trabajo puedo agarrar mi teléfono y me pongo a leer la Biblia, a leer, a ponerme al día. Entonces digo yo, gloria a Dios porque puedo hacer eso, en vez de estar viendo un video que no me va a edificar o viendo tonteras que nada que ver. Entonces leo la palabra de Dios y de eso puedo ser edificado. Estoy hablando, amados hermanos, de ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Estoy hablando de caminar en la luz. Estoy hablando de que usted y yo debemos dejar que el Señor nos guíe. ¿Sabe, amado hermano, que el Señor lo quiere guiar a usted a cada día a cosas mucho más bonitas, a cosas mucho más hermosas, que usted y yo podamos experimentar cada día más y más de su presencia? Déjeme decirle, amado hermano, que muchas veces nosotros no permitimos que el Señor nos guíe, no permitimos que el Señor nos pueda aconsejar, no permitimos que el Señor nos pueda conducir a todo lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Nosotros necesitamos permitir que sea el Señor el que nos guíe. Imagínense, hermanos, estábamos perdidos y el Señor nos encontró, el Señor nos rescató, el Señor nos ha dado dirección. Y ahora, teniendo esta dirección, ¿será posible que nosotros vamos a perdernos una vez más? ¿Qué piensa? Nos sacó del lodo, del polvo, de lo sucio, de lo profano, de lo perverso, y ahora nos tiene bien cambiaditos, bien arregladitos, cada día mejor, con una expectativa mucho más positiva de cosas buenas que vienen adelante. Pero ¿será posible que vamos a volver otra vez más a ese camino donde estábamos perdidos, donde aparentemente las cosas marchaban bien? Menciono esto, hermano, porque en una ocasión me encontré a una hermana que abandonó la fe y a los años me la encontré y la hermana bien cambiada, ya no como la hermana de antes, bien cambiada. Y ahora me dio una gran tristeza porque en su boca salieron palabras como: yo estaba mal. Es decir, el tiempo que pasó en el camino del Señor, ella lo mira como una pérdida de tiempo. Y ella decía: yo estuve mal mucho tiempo, ahora estoy bien, míreme cómo estoy, me dice. Entonces, y yo digo, el Señor la había rescatado, estaba perdida, el Señor la rescató, y ahora ella, por sí solita, por sí misma, se volvió a ese camino donde estaba perdida. Ahora, déjeme decirle, amado hermano, que esa es quizás una de las luchas más grandes que tenemos los cristianos, los hijos e hijas de Dios. Constantemente está el pensamiento: ¿y si me voy para atrás de regreso? ¿Qué pasaría? Yo sé que más de alguno lo ha pensado, que más de alguno de ustedes lo ha pensado, y lo hablo con toda sinceridad. No ahora, pero hace mucho tiempo atrás a mí me pasó eso, especialmente los primeros años cuando vine a los pies del Señor Jesucristo. Viene el pensamiento:
¿y qué tal si me doy una vacacioncita? Me voy allá por las Europas, por la Asia, me voy a pasear y regreso. Pero esa es la mentalidad. La mente nos está jugando una mala pasada. Porque hay caminos que al hombre le pueden parecer derechos. Porque está contando con que va a regresar sano y salvo. Pero cuando leemos la historia del hijo pródigo en el Evangelio de Lucas, nos damos cuenta que ese muchacho tenía todas las mejores expectativas. Cuando le dijo al papá: papi, deme mi parte que me corresponde. No había trabajado, pero bueno, para cobrar, ¿verdad? Para algo por lo cual no había trabajado. Y el padre le dice: ¿estás seguro? Sí, papi. Yo ya hice mis planes, tengo mi maleta ya lista, me voy para atrás, me voy para atrás, me voy para atrás. A dar una vacación. Y entonces me imagino que el padre lo llamó, trató de que entrara en razón, pero sencillamente usted sabe, cuando uno se empecina, aunque no voy, y ya. ¿Y quién lo saca de ahí? Entonces se fue y empezó a gastar, a vivir la gran vida. Como allá en mi país dice la gente: me voy para la United, allá a vivir la gran vida, el sueño americano y todo eso. Bueno, y así venimos la mayoría. Entonces, pero ese muchacho se le empezó a acabar el dinero. Empezó a agotársele todo hasta llegar a un punto donde estaba al mismo nivel o a la misma condición de los marranitos. ¿Ves? De los animalitos. Yo creo que hay una gran enseñanza para nosotros allí, que el Señor nos ha dejado esa enseñanza para nosotros. Entonces nos damos cuenta de que constantemente está ese pensamiento de, no, pues, y si hago una pausa por esta semanita, no voy a ir a la iglesia toda la semana, y le voy a decir al pastor que estoy mal, que estoy enfermo, que algo me pasó y no voy. Pero pregunto, ¿usted sabe lo que puede pasar en esa semana? Es decir, usted y yo somos los dueños de nuestra vida. Usted y yo somos los dueños del tiempo. Usted y yo somos los dueños de todo lo que está a nuestro alrededor. Así con sinceridad, hermano, usted y yo somos los dueños. ¿Usted sabe lo que le va a pasar mañana? ¿Usted sabe si va a amanecer con vida mañana? No. Y entonces, ¿por qué a veces actuamos como si fuéramos los dueños, los amos y hacedores de todo esto? El único dueño se llama Jesús. Él es el que lo sabe todo. Él conoce el pasado, el presente y el futuro. Él sabe por cuál es nuestro camino que ha trazado para cada uno de nosotros. Entonces, ¿por qué muchas veces vamos a actuar como si nosotros somos los dueños de todo? Hermanos, déjeme decirle que necesitamos entender que el Señor nos sacó de las tinieblas. Nos sacó de estar perdidos. Nos sacó de la pudredumbre. Nos sacó de donde estábamos, pues, condenados hacia un lugar llamado infierno, donde íbamos a parar. Entonces íbamos a finalizar ahí. Ahora el Señor nos ha sacado de todo eso. ¿Por qué vamos a tratar de volver una vez más a estar perdido? Le pregunto así en confianza: ¿a usted le gustaría estar perdido? No. ¿Le gustaría estar perdido? No. ¿Le gustaría estar perdido y no darse cuenta? Es decir, como la ilustración que yo estaba comentando hace un momento. Yo iba manejando y yo bien tranquilo sin saber que estaba perdido, pero yo no me había dado cuenta. Pero el punto es cuando nosotros ya nos damos cuenta, cuando nosotros ya sabemos qué camino tenemos que tomar, qué vereda vamos a tener que transitar. Necesitamos entender, hermano, que necesitamos venir una vez más a los pies del Señor Jesucristo, porque solo Él nos puede guiar, solo su luz admirable nos puede alumbrar, nos puede iluminar una vez más, para que caminemos una vez más tomados de su mano. Lea conmigo Hechos capítulo 2, el verso 38.
Pastor, ¿qué está diciendo? ¿Me tengo que volver a bautizar, pastor? No, no nos tenemos que volver a bautizar si ya fue bautizado previamente en el nombre del Señor Jesucristo. No tiene que volverse a bautizar, pero sí necesitamos arrepentirnos de cada uno de nuestros pecados, de cada una de nuestras faltas. Hechos capítulo 2, el verso 38. Dice la Escritura: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí mismo en Hechos capítulo 3, el verso 19. Hechos de los Apóstoles capítulo 3, el verso 19. Dice la Escritura: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Es decir, la clave para que venga de la presencia del Señor esos tiempos de refrigerios es que usted y yo nos hayamos arrepentido y nos convirtamos. ¿Sabe que muchas veces nosotros le llevamos la contraria al Señor? El Señor nos quiere tomar de la mano y nos dice: hija mía, tengo algo especial para ti. Pero nosotros pensamos más en lo terrenal. Es que tengo que hacer esto, es que tengo que hacer lo otro, es que esto me surgió, es que este inconveniente me acaba de salir de repente y el Señor quiere hacer cosas grandes. ¿Se recuerda aquella experiencia que tuvo Simón Pedro cuando él estaba en la terraza de esa casa y dice que del cielo vio una visión y empezó a ver que un pañuelo grande, gigante, allí venía todo tipo de animales y que una voz le dijo: mata y come? ¿Y cuál fue la respuesta de Simón Pedro? Señor, nunca ha entrado cosa inmunda en mi boca. Y él no entendía, así pasó en varias ocasiones, hasta que el Señor le dice: lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo. A todo eso Simón Pedro no entendía hasta que aparece ese hombre que le estaba llevando las indicaciones de un hombre llamado Cornelio y le dice que el Señor se le apareció a Cornelio y manda a llamar a Simón Pedro para que éste le diga cómo debe ser salvo. Para Simón Pedro era algo terrible entrar a la casa de una persona que no era judía. Para él era algo terrible. Ya me imagino Pedro y Juan en todo el camino, pensando un poquito en voz alta: Juan, ¿crees tú que esto es de Dios? Pedro, pero ¿cómo ese hombre pues dice que viene de parte de un tal Cornelio? Sí, pero es que yo tengo mi duda, es que ¿cómo vamos a entrar a la casa de un gentil, un pagano, un pecador? Y tal vez Juan, bueno, a lo mejor se van orando en el camino: Señor, confirma qué es lo que tú quieres. ¿Cómo nosotros vamos a entrar a casa de un inmundo? ¿Cómo es que nosotros vamos a hacer esto y lo otro? Señor, danos dirección. Y cuando llegan a la casa de Cornelio, ya Cornelio le explica cuál es el motivo, la razón del por qué los ha mandado a llamar, cómo Dios le habló. Y ahora Pedro está un poquito todavía no tan convencido y comienza a predicarle la palabra de Dios. Y ahora, mientras él está predicando la palabra de Dios, el Espíritu Santo cae sobre todos los que estaban en ese lugar. Y ahora Pedro entiende la visión que le había dado el Señor previamente. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo. ¿De qué estamos hablando, hermano? Estamos hablando de dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios. A veces el Señor nos va a pedir que hagamos cosas que no queremos hacer. A veces el Espíritu Santo nos va a pedir que dejemos cosas que no queremos dejar. ¿Sí? A veces el Espíritu Santo nos va a decir que dejemos de decir palabras que no son agradables al Señor, pero nosotros nos sentimos cómodos. Para que me pueda entender un poquito más, el Espíritu Santo es el Señor Jesucristo mismo.
A veces el Espíritu Santo nos va a pedir que vayamos hacia algún lugar que a lo mejor ni usted ni yo sabemos de ese lugar. Y a lo mejor vamos a sentirnos como extrañados, yo ir por este lugar. Pero cuando nosotros no estamos perdidos, cuando es Él el que nos está guiando, cuando su luz admirable es la que nos está conduciendo, entonces nosotros vamos a caminar confiadamente a cualquier lado, a cualquier parte, y no importa lo que el Señor nos diga, nosotros vamos a caminar. Póngase en pie en esta noche. Me gustaría terminar con esta historia de Saulo de Tarso. Dice la palabra de Dios que Saulo se había propuesto llevar el evangelio a otros lugares. Pero dice que mientras Pablo tenía ese ánimo, ese deseo de predicar la palabra de Dios, se le apareció un varón de Dios. Un varón de Dios, y este se puso un cinto y le dijo a Pablo en profecía: así van a ser o así va a sufrir el dueño de este cinto, porque era de Pablo. Entonces, y cuando Pablo vio eso, sabía que Dios de alguna manera le estaba diciendo: Pablo, te vienen cosas duras, te vienen cosas terribles. Pablo pudo haber dicho: Señor, qué buena está la palabra de Dios, qué bueno están los caminos de Dios, qué bonito, cuántas iglesias se han abierto, pero pensándolo bien, mejor me voy a quedar por acá. Ya no voy a ir para ese lugar donde yo quiero llevar la palabra de Dios. Pero ¿sabe qué dijo Pablo? No importa a dónde me toque ir, yo voy a ir. Yo voy a ir. Ahora, yo no sé qué cosas el Espíritu Santo le ha estado pidiendo a usted que abandone. Y no desde ahora, desde hace muchísimo tiempo atrás. Y yo no sé si usted realmente ha estado oyendo la voz del Espíritu Santo, oyendo la voz del Señor. Porque el Señor dice claramente: si usted y yo estamos caminando en la luz, entonces no hay ninguna dificultad para poder entender lo que el Señor nos está pidiendo que hagamos. Pero si estamos caminando en las tinieblas, porque a lo mejor nos hemos perdido, a lo mejor nos hemos desenfocado, entonces nos va a costar hacer la voluntad de Dios. Nos va a costar hacer lo que Dios nos está pidiendo a cada uno de nosotros. Cuando el Señor nos hable a través de su bendita palabra y nos diga: hijo mío, hija mía, tienes que abandonar esa manera de ser, esa manera de conducirte, esa manera de vivir, esa manera como estás educando a tus hijos, y no lo queremos hacer, entonces hay un conflicto entre Dios y nosotros. Y yo le pregunto a usted, ya estoy terminando, ¿usted quiere vivir en conflicto con el Señor? Fíjese, el Señor pudiera obligarnos a cada uno de nosotros a hacer lo que Él quiera. Podría hacerlo, pero el Señor no lo está haciendo. El Señor espera que cada uno de nosotros permitamos que Él nos guíe. Sé que hay personas que están perdidas en este tiempo, de todo tipo de raza, cultura y nacionalidades, y no lo reconocen. Pero qué bueno que usted y yo en esta noche lo reconocemos. Reconocemos que le pertenecemos al Señor. El Señor le dijo, hablando a través del profeta Isaías, dijo: si oyeres hoy mi voz, ¿qué va a hacer el pueblo? No endurezcas tu corazón. ¿Cómo es que es endurecer el corazón? Cuando escucho la palabra de Dios y en vez de anhelar más, en vez de decir: Señor, ayúdame a ponerla por obra, me cierro en mi yo y empiezo a pensar en todo lo terrenal. Decía una hermana allá en mi país: es que en esta iglesia quieren que andemos vestidas como monjas.
Quiere que andemos vestidas como monjas, con estas grandes naguas hasta abajo, decía. Todas así demacradas, sin arreglarse ni nada. No, dice, eso es terrible. Porque está pensando como lo terrenal. Lo está viendo desde la perspectiva, desde los ojos naturales, desde lo terrenal. Claro, desde lo terrenal, pues parece o tiene lógica. Pero no se trata de lo terrenal. Se trata de obedecer al Señor. Se trata de entender lo que Dios tiene para nosotros. Se trata de lo hacia dónde el Señor nos quiere llevar. Hermanos, ¿cree usted que vale la pena hacer lo que sea necesario con tal de llegar al reino celestial? ¿No cree usted que vale la pena? No nos está pidiendo que robemos. No nos está pidiendo que vaya a pedir prestado para que traiga sus 5 millones. No nos está pidiendo absolutamente nada de eso. Lo que nos está pidiendo, como dice el escritor, cerca está de ti la palabra de Dios. Para que no digas, está allá en el cielo, tengo que pagarle un boleto para que me lleven allá a la luna y todo eso, y no tengo para... O está en el fondo del mar para que diga, Señor, yo no sé ni nadar, mucho menos bucear, entonces ¿cómo me voy a meter? No. Cerca está la palabra, dice el Señor. Para que nadie pueda decir, es que yo no puedo, es que yo no entiendo, es que eso está difícil, eso está yuca, decimos allá en mi tierra, eso está difícil. Necesitamos entender, hermanos, que el Señor nos quiere guiar. Él es nuestro pastor, amén. Amén. Jesucristo es su pastor. Amén. Amén. Y cuando el pastor dice, por este lado vamos a caminar, ¿qué hacen las ovejas? ¿Qué hacen las ovejas? Si el pastor dice, yo quiero que vayamos por ese camino, ¿qué hacen las ovejitas? No empiezan a decir, Señor, a mí no me gusta, a mí no me parece, a mí no me gusta eso. Allá váyanse ustedes. Yo voy a ser la oveja rebelde del Señor. No vamos a ser la oveja rebelde del Señor. No vamos a ser la ovejita negra. Si el Señor dice, hija mía, hijo mío, vamos a caminar de esta manera. Entonces tenemos que caminar de esa manera, porque si no, estamos perdidos. Dice que el Señor fue a ver sus ovejitas y se dio cuenta que una andaba. Empezó a contar Isabel, Martín, María Dolores, Salmón, Chulé, y así empezó a contar. Como hace el pastor René Chávez, empieza a contar una por una. Y se da cuenta, no, pues el grupo está corto, aquí faltan muchos. ¿Y qué se hicieron? No, pues allá, llamar, a textear, a esto, a orar, Señor, mira, toca esto. Entonces el Señor las cuenta y se da cuenta, valga la redundancia, que en vez de haber 100, hay 99. Y el Señor pudo haber dicho, una no es ninguna, que se pierda, total, ella solita se buscó. Ella solita se salió. Yo no le dije nada, ni le hice nada. Ella solita se quedó, se salió porque quiso. No, el Señor dice, deja a un lado las 99 y empieza a buscar esa que se ha perdido. Así como hace el pastor René Chávez. Empieza a buscar esa ovejita que no está viniendo, que no está buscando de Dios, y ahí está. Entonces dice que cuando la encuentra, la recoge, la abraza y la carga y la lleva una vez más al redil, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Usted y yo estamos para que Dios a través de nosotros alcance a más que están perdidos. Nosotros ahora ya no somos un dolor de cabeza para el pastor, amén. ¿O usted es un dolor de cabeza para el pastor? Levánteme la mano. ¿Quién quiere ser o le gustaría ser un dolor de cabeza para el pastor? ¿A quién no le gustaría? Amén. Así que nosotros ya no estamos para ser dolor de cabeza del pastor. Amén. Nosotros estamos para obedecer, para seguir la voz,
para escuchar esa voz de nuestro pastor y seguir hacia adelante, porque Él a través de nosotros quiere alcanzar muchas más almas que están perdidas. Gloria a Dios. Vamos a orar. Allí donde usted está, cierre sus ojos. Vamos a orar en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Búsquese un lugar para orar. Vamos a orar unos minutitos y vamos a pedirle al Señor que nos guíe. Vamos a pedirle al Señor